En otros asuntos, después de la escuela, muchos niños se quedarán solos en casa hasta que los padres regresen de trabajar. Pero como nos cuenta Maralí Madrid, hay que tener cuidado y tomar medidas de prevención. Adelante, Maralí. Gracias, la mayoría de los niños a través del área metropolitana se preparan para su primer día de clases, aunque hay otros quienes ya iniciaron el nuevo ciclo escolar. Puesto que cada situación familiar es única, el regreso a clases también significa que muchos niños se preparan para estar solos después de la escuela, por lo menos hasta que uno de sus padres regrese del trabajo. Pero, ¿está su hijo mentalmente listo para quedarse solo en casa? Lo primero que los padres deben tomar en cuenta antes de dejar a un menor sin supervisión es si el niño tiene edad suficiente para quedarse en casa solo. Si bien el supervisar a los niños es siempre el mejor remedio para mantenerlos seguros dentro y fuera del hogar. Es por eso que la Cruz Roja Americana ofrece algunas recomendaciones, tanto para los padres, al igual que a los niños que tienen que quedarse solos en casa después de la escuela. Deje una lista de teléfonos de emergencias en un lugar visible donde los niños puedan verlo, incluyendo el 911, el número de teléfono de trabajo y el celular de ambos padres, el número de un vecino o cualquier otro contacto de confianza. Practique un plan de emergencia con los niños para que sepan qué hacer en caso de un incendio, lesiones u otras emergencias. Tenga un equipo de primeros auxilios y póngalo en un punto visible y fácil de acceder en casa. Asegúrese de mantener todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Mantengan la puerta cerrada y cerciórese que todas las ventanas estén cerradas. Nunca mencionen que están solos en casa a nadie, nunca en persona, por internet, redes sociales o por teléfono. Nunca salgan de casa sin permiso de papá, mamá o un familiar o amigo autorizado. No inviten a los amigos para visitar la casa cuando papá y mamá no están o sin permiso de ellos. Las causas más comunes de accidentes en el hogar son el fuego y las quemaduras, asfixia, ahogamientos en el agua o por ingerir objetos, caídas, los envenenamientos y las armas de fuego. Para todos aquellos padres que consideren que no es seguro dejar a sus hijos solos después de la escuela, existen algunas opciones, por ejemplo, contratar cuidado de niños o bien inscribir al niño en programas deportivos o actividades extracurriculares. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Regreso con ustedes a los estudios.